Expresando una serie de mitos y contradicciones históricas, Enrique Peña Nieto dio a conocer su proyecto de reforma energética, la cual ya fue aprobada. Estableciendo la misma demagogia de siempre, menciona que esta reforma se reflejará en los bolsillos de los mexicanos y mexicanas, que pagarán menos luz y gas. Llevamos 80 años de oír estas lindas promesas, y nada de esto se ha cumplido. La versión oficial, dentro de un carácter subliminal y mediatizador, propone que se basa a la letra en los cambios introducidos en la legislación petrolera a raíz de la expropiación de 1938, en la administración del presidente Lázaro Cárdenas. Aunada a la desinformación que los medios de comunicación tratan de establecer en el país, como es el caso de Televisa y TV Azteca, es posible que aún millones crean esta idea. México no rechaza al capital extranjero, siempre que constituya, subordinado a la ley y a la autoridad, una fuerza de colaboración, comprensión y ayuda recíproca y fecunda. Lo anterior es un fragmento del texto La verdad sobre la expropiación, escrita por el Gobierno de México en 1940. La reforma, impulsada por el PRI y el PAN, plantea reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y es una combinación de las iniciativas presentadas por el presidente y el Partido Blanquiazul. El documento descarta la entrega de concesiones a particulares y se limita a diferentes modalidades de contratos o licencias para la explotación y exploración de los recursos energéticos. El régimen ha optado por disfrazar esta reforma como la recuperación de ideas del expresidente Lázaro Cárdenas, en lo que constituye una clara distorsión histórica de la expropiación petrolera de 1938 y de su principal artífice. La percepción generalizada de que el grupo gobernante busca involucrar al capital privado en la industria petrolera en una escala mucho mayor a la que se admite, cobra fuerza a la luz de que el paquete fiscal recientemente aprobado en el Congreso de la Unión, en efecto, resulta difícil explicar un requerimiento de recursos públicos como el que se obtendrá por medio de dicho paquete. El principal argumento del gobierno federal es que México necesita producir más petróleo, que Pemex requiere más recursos y requiere de más tecnología. Nada puede estar más alejado de la realidad que esto. Hay que dejar una cosa muy clara. El petróleo es un recurso no renovable, por lo tanto, debe cuidarse al máximo. Esto parece no entenderlo el grupo gobernante actual. El siguiente video nos presenta una panorámica actual sobre la situación que vive Pemex. La reforma energética que presentó el gobierno federal dice que Pemex no se privatizará, pero sí se otorgarán contratos a la iniciativa privada en exploración, extracción, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. ¿Pero qué eso no es privatizar? Dicen que la participación de empresas en la generación de electricidad y en la producción de gas abaratará los costos. Pero ¿no dijeron lo mismo cuando privatizaron los bancos y las carreteras? ¿O con los teléfonos? Y ahora tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo y las tarifas más caras de interconexión en 40 países. Dicen que se modificará el régimen fiscal de Pemex para hacerlo más competitivo. Pero ¿frente a quién debemos competir? Si actualmente los costos de exploración, producción y desarrollo de Pemex son menores que los de las principales petroleras internacionales como Statoil, ExxonMobil, Chevron y Petrobras. Dicen que Pemex está en problemas y necesita abrirse a la inversión privada. ¿Pero qué no Pemex ocupa el lugar 14 en el mundo de las empresas con más ingresos? ¿Qué no ocupa la cuarta posición a nivel mundial de las empresas productoras de petróleo? ¿Y el lugar número 3 en reservas de crudo? ¿Qué no aporta el 11% al Producto Interno Bruto del país y el 40% al presupuesto público? No permitamos que nos mientan.
Comparte, infórmate, participa. Digamos con firmeza, no a la privatización de Pemex. Existen 4 aspectos importantes a tratar sobre la reforma energética. En primer lugar, la reforma energética deja mucho que decir acerca del sistema jurídico y reformador de la Constitución. Siempre se había dicho que nuestra Carta Magna era rígida, debido a que el mecanismo para reformarla era demasiado complejo. La reforma energética demostró que nuestro sistema reformador es flexible y que grupos con intereses políticos pueden modificar nuestra Constitución y derechos de manera arbitraria, dejándolos sumamente desprotegidos, lo cual ha dejado muy endeble y en una incertidumbre el sistema jurídico. Pasando al aspecto político, se puede señalar que claramente es una tremenda demagogia lo que está revistiendo la reforma, con cuestiones como la baja de precios a corto plazo en la gasolina y en el gas. Lo que sí hay que comentar es lo referente al Pacto por México, que deja de manifiesto que en México no existe una democracia, sino una partidocracia, que como su nombre lo indica, no vela por los intereses de una sociedad, sino por los de unos cuantos, que son militantes de los partidos políticos que buscan un interés y beneficio a costa de los gobernados. Sobre el aspecto económico, se podría decir que la reforma energética, aplicada correctamente, traería grandes beneficios al país. Uno de ellos es la explotación de los yacimientos de gas natural. Esto significaría que México tendría otro recurso energético a bajo costo. Otro beneficio es que el sindicato de Pemex dejará de lucrar con el dinero del Estado. La realidad es que la sociedad, que se supone es la dueña de la riqueza petrolera, hoy no cuenta con elementos reales para pronunciarse a favor o en contra de tal o cual reforma. Pues nadie puede señalar en dónde estriba el cambio o beneficio que habrán de brindarnos. Pues hasta hoy, la riqueza petrolera solo se manifiesta en quienes dirigen la paraestatal y su gremio sindical. Se ha mostrado que los montos de reservas estimadas dependen de los métodos aplicados para calcularlas. Y en este terreno también existe un comercio artificial o especulativo, de tal manera que pasamos del método mexicano coherentemente aplicado hasta fines de los años 70 a la estimación de los bancos norteamericanos en los años 80. Durante este lapso suben y bajan las reservas en miles de millones de barriles de pies cúbicos de petróleo crudo equivalente. Por ejemplo, los máximos bajos se localizan en los años 60 y principios de los 70. Había un escándalo similar al de hoy, pero el índice de producción y reserva en años es solamente un indicador de la necesidad de acelerar la exploración o no, y ahora se está usando para asustar a los mexicanos por la ignorancia. Simplemente con elevar la perforación de pozos de exploración sustancialmente, Pemex elevaría sus reservas sin lugar a dudas. Pero ¿qué sucede? Las empresas transnacionales, con el apoyo de sus gobiernos, tienen los contratos de perforación, producción y distribución en sus manos, con el propósito de dotar al mercado insaciable norteamericano y europeo. Así, desde que Calderón y sus socios estaban en la Secretaría de Energía, indagaron en inglés cómo hacer negocios dándole vuelta a la Constitución. Un solo ejemplo: las estructuras con yacimientos en arenas cenozoicas prospectivamente de gas y condensados, así como los crudos y gas asociados esperados en calizas cretácicas que se localizan en aguas profundas del talud del Golfo de México, no todo el Golfo de México, se detectaron por sismología tradicional desde fines de los años 60 y pasaron décadas de exploración con sismología en 3D, o sea, tridimensional, confirmándose las estructuras sin que se perforaran con los equipos de Pemex a pesar de los avances tecnológicos. La urgencia de última hora para la perforación profunda es de las empresas transnacionales para perforar
producir y distribuir los nuevos descubrimientos esperados para el mercado norteamericano, bajo su control directo que están a punto de obtener ilegalmente. Sí, el Senado y los diputados se los permiten.